Indique cuál de los siguientes hallazgos es el más útil como indicador de mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano. Como indicador de mala absorción de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuál es el más útil? ¿Cuál será? Incremento de eliminación pulmonar de ácidos biliares. Doctores, no se olviden los test de aliento. Acá les he puesto ácidos biliares y en las diapositivas anteriores he puesto lactosa, glucosa, lactulosa, ¿no? Pero también se puede hacer test de aliento con ácidos biliares. Es antiquísimo el test de aliento con ácidos biliares, pero también se hace y es una prueba de aliento. Siempre test expirados, no se olviden, ¿ya? Es lo más útil para sobrecrecimientos bacterianos. En todos los siguientes procesos, excepto uno, hay sobrecrecimiento bacteriano excepto. O no, excepto, claro, excepto en uno, ¿no? Hay sobrecrecimiento bacteriano en estenosis intestinales múltiples por bridas. Cualquier lugar donde produzcan estancamiento de alimentos o estrechamiento de la luz es un lugar para sobrecrecimiento bacteriano. Ese es correcto. En fístula gastrointestinal, si hay una fístula entre el estómago y el intestino, ¿habrá sobrecrecimiento? Definitivamente sí. ¿El hipertiroidismo con diarrea motora? No. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo con diarrea motora, al contrario, tiene digamos, una motilidad tan marcada que hace que se eliminen las bacterias rápidamente. Entonces, no. Divertículos múltiples en intestino delgado son lugares de estancamiento, ¿no? Entonces sí puede haber sobrecrecimiento bacteriano. En pacientes con esclerodermia, el paciente con esclerodermia lo que tiene es trastorno motor usualmente, entonces hay lentitud tanto en la peristalsis esofágica como intestinal. Predispone también a sobrecrecimiento. Entonces acá la respuesta es hipertiroidismo con diarrea motora. Mujer de 60 años con antecedente de un cuadro de malnutrición en la infancia, que presenta una diarrea crónica a lo largo de 4 años con esteatorrea, anemia ferropénica y adelgazamiento progresivo. ¿Cuál es la causa más probable? Diarrea crónica, anemia ferropénica y adelgazamiento progresivo. Una enfermedad celíaca, ¿no? Pinta muy bien para una enfermedad celíaca. ¿Cuál de los siguientes cereales puede ser tomado libremente en pacientes con enfermedad celíaca? ¿Cuál era? Cabezazo les voy a dar. ¿Cuál? La avena. Les he dicho que la avena en algunos países son contraindicados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está mezclado con trigo muchas veces. Trigo, cebada y centeno ya tienen que eliminar. Y siempre la respuesta la ponen entre otras dos, soya o avena. Avena no le debes dar a un paciente, no le debes dar porque puede estar mezclada con trigo. Lo que es útil es darle soya, ¿no? No hay problema, es seguro eso. ¿Cuál de las siguientes no es causa de sobrecrecimiento bacteriano intestinal? No es causa de sobrecrecimiento bacteriano. ¿Colon irritable? ¿Sí? La enteritis regional, ¿qué es la enteritis regional? Es una enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? El nombre de la enteritis regional es la enfermedad de Crohn. Como es estenosante, usualmente entonces se puede haber, digamos, sobrecrecimiento bacteriano por la estenosis. Todo paciente operado, o sea, una gastrectomía subtotal, todo paciente operado tiene riesgo de sobrecrecimiento bacteriano. Colon irritable, no, pues no, definitivamente no. Paciente con esclerodermia, sí, ¿no es cierto? Pues les he dicho que hay trastornos de motilidad en los pacientes con esclerodermia. Y la fístula gastrocólica, sí, les he dicho, las fístulas tienen eso. Entonces la respuesta acá es colon irritable. Vamos a hablar un poquito de intestino irritable. Ok, el colon irritable entra dentro de todo este grupo de enfermedades funcionales, ¿no? Hay la dispepsia funcional, el intestino irritable y la disquinesia vesicular. Doctores,
para que se acuerden de una vez, existen 3 criterios diagnósticos para lo que es el colon irritable. Acuérdense del ABC. El A es de abdominal pain o dolor abdominal. ¿Ya? A de abdominal pain o dolor abdominal. B de bloating o distensión abdominal. Y el C es del change o el cambio en el hábito defecatorio. Dolor abdominal, bloating y cambio en el hábito defecatorio. ¿Qué características debe tener esto? El dolor abdominal usualmente es un dolor abdominal que cede con la defecación. Eso es típico de los pacientes que tienen colon irritable. ¿De acuerdo? El cambio en el hábito defecatorio puede variar porque existen síndromes de intestino irritable con predominio diarrea o con predominio estreñimiento, cualquiera de los dos. Eso es muy importante. Entonces, el cambio en el hábito defecatorio es un paciente que unos días está estreñido y otros días está constipado. Unos días está estreñido y otros está constipado. Siempre con dolor y siempre que hace la deposición le calma la molestia. ¿De acuerdo? Esos son los criterios diagnósticos de un intestino irritable. Pero ojo, tiene que tener por lo menos una afectación de un poco más de 3 meses y por lo menos tener 3 días en el mes ese tipo de afectación. Es una afectación larga. Doctores, no diagnostiquen un intestino irritable en la primera consulta a nadie, porque no se hace el diagnóstico en la primera consulta de esa manera. Este es un diagnóstico de exclusión en su totalidad. Porque puede haber un paciente con cáncer de colon, con dolor, cambio en el hábito defecatorio, con distensión y puede tener un cáncer de colon sin ningún problema, ¿no? Entonces no se puede hacer el diagnóstico de intestino irritable de golpe, tienen que estudiarlo bien y si no encuentran nada con todos los estudios, recién se hace el diagnóstico de colon irritable. Típicamente el paciente con colon irritable es una paciente mujer, siempre, ¿no? Es una paciente mucho más frecuente que sea una paciente ansiosa, una paciente con algún trastorno psicológico, psiquiátrico. De 4 personas, 3 son mujeres necesariamente, ¿no? Es una enfermedad que afecta a mucha gente realmente, ¿no? En esta clase, ¿cuántas chicas hay? 2, 3, 4, 5, 6. Siquiera una tiene intestino irritable, se los aseguro, por lo menos. Entonces, es un dato importante, es un dato importante. Hay factores psicológicos. El estrés aumenta la probabilidad de intestino irritable en sí. Miren, esta es la distribución usual en el mundo. En rojo, los que tienen más de 20% de prevalencia de intestino irritable. ¿Dónde está tu país? Tu país, Perú. Ok, en las locas, ¿no? Que acá las estresadas, preocupadas. Generalmente están en el Perú, tienen alta prevalencia de intestino irritable acá, ¿no? Hay países, por ejemplo, como acá, como Afganistán, como Pakistán, esos países están en blanco, ¿no? O sea, no tienen intestino irritable, o sea, son lindas, no se estresan, son buenas madres, ¿no? No es cierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Pakistán, el 99% de diagnóstico de intestino irritable es en varones. El 99%. En todo el mundo usualmente es más frecuente en mujeres. Y allá el 99% son varones. ¿Por qué? Así es, porque las mujeres no tienen ningún derecho a ir a servicios de salud. Y eso es usualmente lo que sesga muchas veces este tipo de estadísticas. En el Medio Oriente y en lugares donde el machismo prevalece, lugares de gloria, usualmente entonces el intestino irritable no puede ser muy bien estudiado, porque no tienen las chicas acceso a los servicios de salud en sí, ¿no? Pero acá pues, tienen acceso, se nota, ¿no? En el Perú tienen mucho acceso al servicio de salud, por eso es que alta prevalencia. Miren, los que consultan a los médicos generales usualmente son bastante cantidad, o sea que ustedes van a ver en su vida un montón de pacientes con intestino irritable. La gran mayoría pero no consultan usualmente, pues no le dan mucha importancia a todo esto. Hay clases, ¿no? Hay un predominio diarrea, hay un predominio dolor, el predominio constipación. Si queremos catalogar realmente por hábito defecatorio, hay un predominio diarrea, hay un predominio estreñimiento y un predominio mixto. O sea, puede haber alternancia de ambos, ¿no?
Y eso es fundamentalmente lo que se maneja sintomatológicamente. Para que no olviden, el paciente que tiene intestino irritable siempre, gran mayoría de veces es una mujer. ¿Y qué se asocia típicamente a eso? Tengo dolor de cabeza, ay, estoy cansada, fatiga crónica, ¿no? No puede dormir, ¿no? Le duele la espalda, le duele la cintura, le duele la vida, ¿no? Le duele todo a la paciente en sí. Miren lo que tiene: dolor abdominal, dispepsia, náusea, dolor torácico, dificultad para deglutir, no pueden pasar sus alimentos. Me ahogo, doctor, me ahogo cada vez que como, dice. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tiene un paciente que tiene intestino irritable. Es una paciente muy ansiosa, muy preocupada y cree que se va a morir de cualquier cosa, ¿no? Y generalmente hay un factor psicológico de fondo, siempre hay un factor psicológico. En la mayoría de veces, el 50% tiene un factor psicológico de fondo. Fisiopatológicamente es un problema, ¿no? Porque se ha dicho que existen muchas cosas que pueden causar esto. Lo más importante es saber que hay hipersensibilidad, ¿no? Hay hipersensibilidad, ese es el más importante. Hay trastornos de emotividad, psicosociales, infección. Pero lo más importante es saber que hay hipersensibilidad. Esa es la asociación más fuerte: hipersensibilidad intestinal y sobre todo al gas. Ya ahorita les voy a mostrar eso en un gráfico. Fisiopatológicamente el dolor es lo que prima, ¿no? Como hay dolor abdominal, eso es porque hay una alteración en lo que llamamos eje cerebro-intestino. ¿Qué es lo que pasa? El paciente que tiene mayor cantidad de gas y que tiene intestino irritable tiene esa sensibilidad del dolor muy marcada. Con la misma cantidad de gas, una persona puede decir que le molesta un poco, pero esa cantidad de gas en una persona con intestino irritable le produce un dolor pero espantoso, ¿no? Eso es hipersensibilidad. Menos tolerancia a la distensión abdominal, menos tolerancia a la distensión intestinal por gases. Eso se llama hipersensibilidad. Se menciona también que puede haber esto, ¿no? Una alteración en los plexos. Nada de eso está demostrado en líneas generales. Esto, por ejemplo, es un experimento que se utilizó. Miren, este es un paciente normal y este es un paciente con intestino irritable. Meten un colonoscopio por acá y le insuflan un balón acá de aire. Y miren dónde se produce el dolor: hipogastrio, fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo. En el mismo lugar a una persona con intestino irritable le puso un dolor en casi todos los 3/4 de cuadrante, ¿no? Si le inflas el balón acá, el dolor es solamente en el lado izquierdo. Y si le inflas acá a uno con intestino irritable, el dolor es recontra insoportable en casi todo el abdomen. A eso se llama hipersensibilidad, ¿de acuerdo? ¿La alteración en la motilidad también puede ser? Sí, pues la motilidad últimamente está desordenada, ¿no? Por eso el paciente tiene o diarrea o estreñimiento en sí. No olviden que también esta mayor sensibilidad hace que se libere serotonina. Entonces, mientras más serotonina hay, mayor producción ¿de qué? ¿Se acuerdan? De acetilcolina y de sustancia P, por consiguiente más contracción, por consiguiente más diarrea. Si hay menos serotonina, menos contracción, menos diarrea y puede haber estreñimiento. Este es entonces otro mecanismo al que supuestamente se le han atribuido los síntomas de intestino irritable, probablemente a la serotonina. Es una de las teorías que hay, ¿no? Más serotonina, diarrea; menos serotonina, constipación. No olviden el paciente con distensión abdominal o el paciente con síndrome de intestino irritable tiene mayor distensión abdominal y mayor sensación. Puede haber espasmos en el colon y el espasmo colónico puede ocasionarles el dolor también, aparte de la hipersensibilidad. Ahí está lo que les mencionaba, eje cerebro-intestino, ¿no? Mayor distensión, mayor hipersensibilidad y eso desencadena una respuesta dolorosa fundamentalmente. En conclusión, sí, pues existe una respuesta incrementada al dolor en los pacientes y hay un trastorno de motilidad probablemente mediada por serotonina. Entonces, es una enfermedad que realmente no tiene una explicación fisiopatológica ni etiológica realmente contundente. Pero sin embargo, a pesar de eso, es una enfermedad recontra común en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que se ha visto?
Usualmente que pueda haber mayor cantidad de mastocitos. A veces hay mayor cantidad de mastocitos en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. ¿Y eso qué implicaría? Que hay una mayor alergia alimentaria. O sea, también se ha echado la culpa a que el intestino irritable pueda ser producto de una alergia alimentaria, ¿no? Entonces, mayor mastocito, mayor mediador inflamatorio y aumenta la sensibilidad de esa manera, ¿no? Esta es la hipótesis de la hipersensibilidad o de la alergia alimentaria fundamentalmente, ¿no? Esa es otra teoría también. ¿Existen otras teorías? Sí. Por ejemplo, el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Se ha visto que pacientes que tienen una gastroenterocolitis, una enterocolitis en sí, una infección abdominal intensa en un momento, luego de pasado ese periodo agudo, pasa el tiempo y tienen criterios de intestino irritable, dolor con alteración de diarrea y de estreñimiento. Entonces, eso se ha asociado algunas veces a pacientes que tienen una infección previa. ¿Por qué? Por Campylobacter, por salmonelas, por E. coli, etcétera, por gastroenterocolitis previa. Ese es otro tipo de síndrome de intestino irritable, achacado en este caso a lo que es postinfección. El diagnóstico, por favor, no olviden, el diagnóstico es clínico porque no hay otra forma de que ustedes puedan diagnosticar. ¿Cómo se ve una colonoscopia a un paciente con intestino irritable? Normal. Eso es normal. Una colonoscopia es normal en un paciente con intestino irritable. Pero el diagnóstico es netamente clínico. Y esos criterios de Roma son los criterios que les he mencionado al inicio del tema. Fundamentalmente, dolor, distensión y cambio en el hábito defecatorio. Esos son los criterios de Roma, ¿ya? Los criterios de Roma han pasado desde Roma 1, Roma 2, Roma 3. Obviamente los criterios de Roma 3 son los que se utilizan actualmente, que son los 3 que les he indicado. La diferencia con los otros 2 es el tiempo, por eso es que no deben de equivocarse, ¿ya? El diagnóstico diferencial, por favor, no deben olvidar que el diagnóstico diferencial de un intestino irritable se tiene que hacer siempre, siempre con cualquier otra patología tumoral. Por eso es de descarte. Todo esto puede dar síntomas como un intestino irritable. O sea, todo. Colitis ulcerativa, diverticulosis, intususcepción, cáncer, estenosis, pólipos colónicos. Todo eso tienen que descartar para decir que tiene un intestino irritable. Entonces, en el estudio de un paciente con colon irritable, con intestino irritable, ustedes deben de pedir parasitológico, deben pedir un Tevenon, debe tener una colonoscopía, debe tener una ecografía, debe estar muy bien estudiado, debe tener un hemograma, obviamente, un perfil hepático, tiene que tener todo el estudio completo. Si todo eso es normal y cumple esos criterios que les he mencionado, eso es un paciente con intestino irritable, ¿de acuerdo? ¿Cuándo debemos, digamos, tener en consideración que no hay un intestino irritable? Un paciente que tenga dolor, distensión, cambio en el hábito defecatorio, pero que ha bajado 30 kilos en un mes, jamás pues van a decir es intestino irritable, ¿no? Entonces eso es un signo de alarma. O que tenga dolor, distensión, cambio en el hábito defecatorio y que tenga 5 de hemoglobina, jamás es un intestino irritable, ¿de acuerdo? Ojo, porque esos son los casos clínicos que aparecen en los exámenes, ¿de acuerdo? Tiene que estar el paciente con todo realmente bien. No debe haber sangrado, no debe palparse ninguna masa, obviamente, ¿no? La constipación pertinaz es muy variable, pero hay pacientes que no, pues, no defecan 15, 20, 30 días, ¿no? Y a veces tienen impactación fecal, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué opciones terapéuticas disponemos para intestino irritable? Fundamentalmente para intestino irritable tampoco existe un tratamiento que sea efectivo. Varía siempre de persona en persona. No todas te responden a lo mismo y hay otras personas que van muy bien solo con dieta y hay personas que van muy bien con el tratamiento sintomático. Y a eso quería basarme. O sea, el tratamiento para el síndrome de intestino irritable es un tratamiento sintomático. Si tiene síndrome de intestino irritable, predominio de diarrea,
le das antidiarreicos. Si tiene un síndrome de intestino irritable variable constipación, le das catárticos o estimulantes de la defecación. Si tiene un síndrome de intestino irritable variable dolor, le das analgésicos. Si tiene balonamiento, le quitas el balonamiento. O sea, es sumamente variable y solamente sintomático, ¿ya? Porque es una enfermedad totalmente benigna, no lleva ningún cáncer ni a nada por el estilo. Entonces, si hay dolor, se le puede dar antiespasmódicos. Si hay diarrea, el antidiarreico fundamental que se utiliza es la loperamida, ¿no? La loperamida. Ojo que no a todo paciente que tenga diarrea se le tiene que dar loperamida, ¿cierto? Si hay una diarrea aguda, no den loperamida así de frente nada más. Solo se den diarreas crónicas y que sean de tipo acuoso y que sepan ustedes de que no le va a ocasionar ningún daño, como por ejemplo en un colon irritable. El de predominio constipación, ojo que acá sí existe muchas variables. El fármaco de elección que se utiliza para el predominio constipación es este PEG. ¿Qué cosa es? Polietilenglicol. Se utiliza el polietilenglicol. Lo mismo que utilizan ustedes para preparación de colon, ¿no? Para un paciente que se va a preparar para colonoscopía, eso es lo que se utiliza. ¿Qué es el polietilenglicol? Es un laxante osmótico, ¿ya? Es un laxante osmótico. Es un laxante obviamente que no es absorbible fundamentalmente. No se absorbe, por consiguiente mejora la defecación en sí. ¿Se puede usar lactulosa? Claro que sí, se puede usar lactulosa. ¿Qué cosa era la lactulosa? Un disacárido no absorbible, ¿no? Como no se absorbe, también favorece la constipación. ¿Se puede usar bisacodilo? Dulcolax, Ciruelax, esas cosas, se puede utilizar también, con mucho cuidado obviamente, porque tienen muchas veces resistencia a esos pacientes a la larga, ¿no? A la larga el uso de fármacos que mejoran el estreñimiento. Y el bisacodilo fundamentalmente es un fármaco que con el tiempo ya no sirve en algunas personas, ¿no? Y al contrario, empeora el estreñimiento. Entonces, también existe qué tipo de analgésicos. No le vas a dar paracetamol, no le vas a dar diclofenaco a un paciente que tiene intestino irritable. Hay cierto tipo de antiespasmódicos que utilizamos en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es la trimebutina, ¿no? La trimebutina. ¿Hay acá en el Perú? Sí, se utiliza la trimebutina. Otro fármaco que se puede utilizar, por ejemplo, para manejo de intestino irritable es el bromuro de otilonio, ¿no? Bromuro de otilonio. Otro fármaco que se utiliza, el bromuro de pinaverio. Son fármacos que se utilizan para manejo de intestino irritable. Estos de acá, la fedotocina, el acimadoline, no tenemos en el Perú, por eso no les van a preguntar de ninguna manera, ¿no? Antagonistas de receptores MU, ya saben, la loperamida. La loperamida se utiliza para el predominio diarrea fundamentalmente. No albipomopan, no se utiliza acá, no solamente loperamida y trimebutin. No se olviden los laxantes osmóticos, lactulosa y polietilenglicol. A predominio, fundamentalmente siempre el predominio polietilenglicol, que es considerado el fármaco de primera elección para tratamiento de estreñimiento y de constipación en este caso, ¿no? Se puede utilizar probióticos y prebióticos acá. Recuerden que en un caso anterior que les había mencionado, que era ¿cuál? En sobrecrecimiento bacteriano no servía, no tenía mucha utilidad, ¿no? Pero acá en el intestino irritable se ha demostrado disminuir los síntomas de distensión y flatulencia. Les mejora notablemente eso, ¿no? Porque reducen un poco la fermentación intestinal. Básicamente, si es posinfeccioso, esas bacterias nuevas, vivas, compiten con las bacterias que son agresivas, por eso mismo, ¿no? Y mejoran la distensión y la flatulencia. Los prebióticos mejoran la fermentación, obviamente. Ya saben, prebiótico, una sustancia que aumenta la vida, aumenta la replicación de los probióticos en sí. En conclusión, diarrea, loperamida o un antiespasmódico. Dolor, le dan antiespasmódicos en sí. No olviden trimebutina, bromuro de pinaverio, bromuro de otilonio, ¿ya? Mebeverina también hay otro que tenemos en nuestro medio, la mebeverina. El predominio constipación, lactulosa y polietilenglicol. Veamos. Mujer de 37 años con historia de 2 años de diarrea.
de 2 a 4 deposiciones diarias voluminosas, blandas a líquidas, sin componentes anormales, asociadas a flatulencia excesiva y acompañada de molestias abdominales difusas. Refiere que en ese tiempo tiene pérdida progresiva de la fuerza y adelgazamiento de 12 kilos. Datos de laboratorio: hemoglobina 10, volumen corpuscular 72, sideremia 30, albúmina 2.8, grasa en heces de 13 gramos por día, una esteatorrea de la patada, decidosa anormal, radiología con escasa dilatación de asas yeyunales con pliegues moderadamente engrosados. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Por qué enfermedad celíaca? Pérdida de peso si hay, anemia ferropénica hay, eso es típico que se ha demostrado. Hay esteatorrea, cierto, puede haber esteatorrea en la mayoría de los casos. Puede haber hipoalbuminemia por mala absorción de proteínas fundamentalmente, ¿no es cierto? Ese es el dato importante. Radiológicamente no siempre se va a encontrar eso que han visto. Ese es un caso gloriosamente típico de enfermedad celíaca, pero fundamentalmente no es algo que se vea muy frecuentemente. Sin embargo, ¿cuál es el diagnóstico de enfermedad celíaca? ¿Con qué se confirma? ¿Con qué se confirma, doctor? No, tampoco. ¿Cuál es? Biopsia y serología a la vez, juntas. Pero ni antigliadinas, es antiendomicio y antitransglutaminasa, y la biopsia con histología positiva. Ambas cosas a la vez. Antigliadina no se utiliza ya porque tiene muy poca sensibilidad y especificidad.